Alfonso Zayas cometió el error más caro de su vida cuando decidió cruzar la línea roja con Andrés García. Y lo que robó no fue dinero, no fue fama, fue algo mucho más valioso y mucho más peligroso. Algo que desató una venganza tan calculada y tan devastadora que destruyó no solo su carrera, sino también su reputación, su salud y todo por lo que había luchado durante décadas. Y cuando descubras exactamente lo que ocurrió aquella noche de 1983, cuando entiendas el verdadero motivo por el que Alfonso nunca volvió a ser el mismo después de ese encuentro, cuando percibas que el castigo no vino solo de Andrés, sino de todo un sistema que Alfonso se atrevió a desafiar, vas a cuestionar todo lo que te contaron sobre la época dorada del cine mexicano. Porque detrás de las risas y de las escenas picantes había una guerra silenciosa en la que las lealtades eran puestas a prueba, las traiciones se castigaban sin misericordia. Y Alfonso Zayas aprendió de la forma más brutal posible que hay cosas que simplemente no se le roban a hombres como Andrés García. Antes de contarte qué fue lo que Alfonso Zayas le robó a Andrés García y que destruyó su vida por completo, necesito advertirte algo. Esta historia es tan polémica, tan impactante, que mucha gente en los comentarios va a decir que es mentira. Por eso, suscríbete ahora al canal, porque este tipo de contenido puede desaparecer en cualquier momento. Y quédate hasta el final, porque lo que ocurrió aquella noche de 1983 va a cambiar todo lo que creías sobre el cine mexicano. 15 de marzo de 1983, Acapulco, una fiesta privada en una de las mansiones más exclusivas de la costa. Y entre champaña, cocaína circulando libremente y mujeres que no hacían preguntas, Alfonso Zayas estaba en la cima de su popularidad como el rey del cine de ficheras, películas que llenaban salas a pesar de las críticas negativas, una máquina de hacer dinero que parecía imparable. Y esa noche en particular hizo algo que cambiaría por completo su trayectoria. Algo tan audaz y tan estúpido que hasta hoy personas de la industria se preguntan qué pasó por su cabeza. Porque Alfonso no robó un papel, no robó una oportunidad profesional, robó a la mujer equivocada de Andrés García. Y no fue un coqueteo inocente, fue una humillación pública calculada, una demostración de poder que Andrés nunca perdonaría. Y antes de revelarte los detalles devastadores de esa noche, antes de mostrarte exactamente cómo Andrés orquestó la destrucción metódica de Alfonso, necesitas hacer algo crucial ahora mismo. Tienes que presionar el botón de suscripción, porque YouTube está librando una guerra silenciosa contra los canales que exponen verdades sobre figuras poderosas. Y cada suscripción que dejas es un voto directo para que este contenido llegue a más personas que merecen saber lo que realmente ocurrió detrás de los bastidores del cine mexicano. Así que suscríbete ahora, activa la campanita porque estamos constantemente bajo amenaza de shadowban y desmonetización, deja tu like porque eso alimenta al algoritmo que decide si millones verán esto o si morirá en la oscuridad. Y si quieres formar parte de una comunidad que no acepta versiones edulcoradas de la historia, este es tu momento de demostrarlo. Actúa ahora, porque lo que estás a punto de descubrir es tan explosivo que no sé cuánto tiempo este vídeo seguirá disponible. Para entender la magnitud de lo que hizo Alfonso, primero necesitas comprender quiénes eran estos hombres en el contexto de la industria cinematográfica mexicana de los años 70 y 80. Porque Alfonso Zayas no era solo un actor cómico promedio. Era el rostro del cine de ficheras, un género despreciado por los intelectuales pero amado por el público. Películas con presupuestos ridículos que hacían fortunas en taquilla porque capturaban perfectamente el escapismo que las masas buscaban. Sexo implícito, humor vulgar, historias predecibles pero eficaces. Y Alfonso entendía a ese público mejor que cualquier crítico sofisticado. Sabía exactamente qué funcionaba, cómo hacer reír a una audiencia con chistes de doble sentido, cómo crear personajes que eran al mismo tiempo patéticos y carismáticos. Y eso le dio poder, dinero en abundancia y acceso a un mundo de excesos donde todo estaba permitido, siempre y cuando siguieras llenando salas de cine. Y luego estaba Andrés García, un hombre completamente distinto pero igual de poderoso. Un galán que había conquistado no solo a México, sino a toda América Latina con su presencia magnética, su carisma peligroso, esa masculinidad que era a la vez atractiva e intimidante. Andrés no era solo actor, era un fenómeno cultural. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo respetaban o le temían. Y había construido un imperio basado no solo en talento,
sino en conexiones profundas con personas extremadamente poderosas, productores que le debían favores, políticos que apreciaban su discreción, figuras del submundo que lo veían como un aliado valioso. Y cuando tienes ese nivel de influencia, cuando eres intocable a los ojos de la industria, desarrollas ciertas expectativas sobre el respeto, la lealtad, sobre líneas que nadie se atreve a cruzar. Y Alfonso Zayas estaba a punto de cruzar la línea más peligrosa posible. Lo que hace todo esto aún más fascinante es que ya existían historias de advertencias previas, momentos anteriores en los que Alfonso había puesto a prueba los límites con Andrés, pequeñas provocaciones en fiestas, comentarios ambiguos en entrevistas, una rivalidad velada que todos en la industria percibían, pero que nadie mencionaba abiertamente, porque existía una jerarquía no oficial en el cine mexicano, y todos sabían que Andrés García estaba en la cima absoluta de esa pirámide. Y Alfonso, embriagado por el éxito de sus películas baratas, empezó a creer que había alcanzado el mismo nivel de intocabilidad, que sus taquillas le garantizaban el mismo respeto, el mismo temor. Y ese fue su primer error fatal, porque dinero y respeto no son lo mismo. Y Alfonso estaba a punto de aprender esa lección de la forma más dolorosa imaginable. Y ahora llegamos a aquella noche de marzo en Acapulco. Necesitas entender el escenario completo para captar la gravedad de lo que ocurrió, porque no era una fiesta cualquiera. Era un evento en el que estaban presentes figuras que controlaban toda la industria, productores con poder para decidir quién trabajaba y quién era vetado, distribuidores que determinaban qué películas llegaban a las pantallas. Y, por supuesto, Andrés García estaba allí con su pareja de ese momento, una mujer deslumbrante que había sido modelo y que todos sabían que era el orgullo de Andrés, no solo por su belleza, sino porque representaba un trofeo en un mundo donde las apariencias lo eran todo. Alfonso llegó tarde a la fiesta, ya visiblemente ebrio, acompañado de su séquito habitual de aduladores y aspirantes a actores que reían todas sus bromas esperando migajas de oportunidad. Y desde el momento en que Alfonso vio a la compañera de Andrés, algo cambió en su comportamiento. Testigos relatan que no podía apartar la mirada. Y no era una admiración respetuosa, era algo más oscuro, una fijación depredadora que incomodó a varias personas. A medida que avanzaba la noche y circulaban más alcohol y cocaína, Alfonso empezó a acercarse a ella de forma cada vez más explícita. Primero con conversaciones aparentemente inocentes, luego con toques en el brazo que duraban unos segundos de más, después con susurros al oído que claramente la incomodaban. Y Andrés observaba todo desde lejos, con el rostro convertido en una máscara de calma calculada que todos los que lo conocían reconocían como extremadamente peligrosa. Porque Andrés García no era un hombre de explosiones emocionales públicas, era un estratega. Y estaba registrando mentalmente cada segundo de esa humillación, planeando cada paso de su respuesta. Entonces ocurrió lo impensable. Alfonso, completamente fuera de control e interpretando el silencio de Andrés como permiso o debilidad, se llevó a la mujer a una zona más privada de la mansión. Y cuando Andrés los encontró minutos después, la escena era exactamente lo que estás imaginando. Y en ese instante, en ese segundo exacto, el destino de Alfonso Zayas quedó sellado. No hubo gritos, no hubo violencia física inmediata. Andrés simplemente miró a Alfonso con aquella expresión helada y dijo algo que, según testigos, fue escalofriante por su simplicidad. Dijo: acabas de cometer el mayor error de tu vida, y vas a pasar el resto de ella pagando por esos 5 minutos. Y Alfonso, aún embriagado por la adrenalina y las sustancias, se rió. Se rió de verdad, como si aquello fuera otra escena de una de sus películas cómicas, como si las consecuencias no existieran para hombres de su calibre. Y esa risa, ese momento de desprecio absoluto, fue lo que transformó la venganza de Andrés de algo profesional en algo personal e implacable. La mujer involucrada desapareció de la vida pública en las semanas siguientes. Existen rumores no confirmados de que recibió una suma considerable para abandonar el país y no volver a hablar de aquella noche. Y Alfonso regresó a la Ciudad de México creyendo que había salido ileso, que podía continuar su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero no tenía la menor idea de lo que Andrés García ya estaba poniendo en marcha. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y aterradora al mismo tiempo. Porque Andrés García no actuó de forma impulsiva.
Construyó una estrategia de destrucción tan meticulosa que Alfonso no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Productores que siempre trabajaban con Alfonso de repente empezaron a tener problemas de presupuesto. Proyectos que estaban asegurados fueron pospuestos indefinidamente. Al principio, Alfonso pensó que era solo el ciclo natural de la industria, los altibajos que todo actor enfrenta. Pero luego comenzaron los rumores, susurros cuidadosamente sembrados en círculos estratégicos de la industria. Historias sobre comportamientos erráticos de Alfonso en los rodajes, acusaciones de retrasos constantes, insinuaciones sobre problemas con el alcohol y las drogas. Y esos rumores no eran aleatorios, estaban calibrados con precisión para atacar los puntos más vulnerables de su reputación. La belleza diabólica del plan de Andrés era que nunca aparecía directamente vinculado a ninguna de estas acciones. Operaba a través de intermediarios, de favores acumulados durante décadas, de una red de lealtades cuya existencia Alfonso ni siquiera conocía. Y cuando Alfonso intentaba rastrear el origen de sus problemas, solo encontraba puertas cerradas y sonrisas educadas. Luego llegaron los problemas financieros, porque Andrés no solo quería destruir la carrera de Alfonso, quería destruir su seguridad material. A través de conexiones con distribuidores, logró que los porcentajes de ganancia que Alfonso recibía por sus películas anteriores fueran revisados. Contratos fueron reanalizados por abogados agresivos que encontraron vacíos técnicos. Y de pronto, Alfonso descubrió que películas que habían generado millones le dejaban a él casi nada. Cuando intentó demandar, se encontró con un sistema legal sorprendentemente lento y complicado. Jueces que aplazaban audiencias indefinidamente, abogados que misteriosamente se negaban a representarlo alegando conflictos de interés. Y Alfonso empezó a comprender que no estaba luchando contra un rival personal, sino contra una estructura de poder mucho mayor, una que Andrés controlaba. La presión psicológica se intensificó. Alfonso comenzó a recibir llamadas telefónicas en plena madrugada. Silencio al otro lado de la línea, seguido de una desconexión. Su auto fue vandalizado en varias ocasiones, en circunstancias que la policía nunca investigó adecuadamente. Personas cercanas a él empezaron a alejarse. Amigos de décadas de repente estaban demasiado ocupados para atender sus llamadas. Y esto es lo que hace que la venganza de Andrés sea tan brillante y tan terrible. No solo atacó la carrera profesional de Alfonso, lo aisló socialmente, lo convirtió en un paria. Alfonso empezó a derrumbarse psicológicamente, desarrolló una paranoia justificada, comenzó a beber aún más, no por placer, sino por la necesidad de escapar de la realidad que enfrentaba. Existen relatos de que intentó en múltiples ocasiones contactar a Andrés para pedir perdón, para buscar algún tipo de reconciliación. Pero Andrés nunca respondió. Nunca le dio la satisfacción de un enfrentamiento directo ni la posibilidad de redención. Simplemente continuó con el proceso de destrucción metódica mientras vivía su vida públicamente como si Alfonso Zayas jamás hubiera existido. Pero la venganza de Andrés no se detuvo en el ámbito profesional y financiero. Y aquí entramos en un territorio que pocos conocen, porque involucra hechos que fueron mantenidos fuera de los medios mediante acuerdos y amenazas. Aproximadamente 8 meses después de aquella noche en Acapulco, Alfonso salía de un bar en la zona rosa de la Ciudad de México cuando fue abordado por 3 hombres. Y lo que ocurrió en ese callejón durante los siguientes 15 minutos fue una lección física sobre el respeto que Alfonso nunca olvidaría. No fue un asesinato, porque Andrés no quería convertir a Alfonso en un mártir. Fue una golpiza calculada, diseñada para dejar secuelas permanentes, pero nada que pudiera probarse en un tribunal. Los agresores nunca fueron identificados oficialmente, pero personas cercanas a la situación saben perfectamente de dónde vino la orden. Cuando Alfonso fue encontrado por transeúntes y llevado al hospital, le dijo a la policía que había sido asaltado. No mencionó nombres, no hizo acusaciones, porque finalmente había comprendido con quién estaba lidiando y cuáles eran las consecuencias de seguir resistiéndose. Las heridas físicas sanaron en algunas semanas, pero el daño psicológico fue permanente. Alfonso desarrolló un miedo genuino a salir solo de noche. Comenzó a sufrir ataques de pánico y su dependencia del alcohol y de los tranquilizantes se intensificó de forma dramática.
Y aquí hay un detalle que vuelve esta historia aún más oscura. Aproximadamente 2 meses después de la golpiza, Alfonso recibió un sobre sin remitente que contenía fotografías de él siendo golpeado. Imágenes tomadas desde ángulos que demostraban que alguien estaba documentando el ataque. No había ningún mensaje escrito. No hacía falta. La implicación era clara. Querían que Alfonso supiera que tenían pruebas, que podían difundir esas fotos en cualquier momento, que estaba completamente a su merced. Este tipo de control psicológico prolongado es mucho más devastador que un acto de violencia aislado, porque mantiene a la víctima en un estado constante de terror, sin saber cuándo llegará el siguiente golpe. Alfonso comenzó a evitar por completo cualquier evento en el que Andrés pudiera estar presente. Rechazaba invitaciones a fiestas de la industria, cancelaba apariciones públicas. Y su carrera, que ya estaba en declive, entró en una caída libre absoluta. Luego llegó el golpe final, uno que pocos conocen. Alfonso había invertido sus ahorros restantes en un proyecto independiente, una película que sería su intento de resurrección profesional. Había hipotecado propiedades, pedido dinero a prestamistas, apostado todo a una última jugada. El filme estaba casi terminado cuando el laboratorio donde se almacenaban los negativos originales sufrió un incendio misterioso. Un incendio que destruyó por completo únicamente la sección donde se guardaba el material de Alfonso. Una investigación que fue archivada sin conclusiones definitivas. En ese momento, Alfonso finalmente se quebró por completo. Sufrió un colapso nervioso que lo mantuvo hospitalizado durante semanas. Cuando salió, era un hombre distinto, derrotado, envejecido más allá de sus años, con el brillo en los ojos completamente apagado. Ahora debemos hablar de lo que ocurrió en los años siguientes, porque la destrucción de Alfonso Zayas no terminó ahí. Continuó como una sombra durante el resto de su vida. La industria cinematográfica mexicana aprendió una lección a través de su ejemplo. No se cruza a ciertos hombres, no se desafían ciertas jerarquías. Esa lección se transmitió a toda una generación de actores que ajustaron su comportamiento según el destino de Alfonso. El propio Alfonso intentó reconstruir algún tipo de carrera en los años posteriores. Consiguió papeles pequeños en películas de muy bajo presupuesto, apariciones en programas de televisión locales. Pero nunca volvió a alcanzar ni una fracción de su éxito anterior. Y peor que la caída profesional, fue la humillación pública constante. Cada vez que su nombre surgía en conversaciones de la industria, venía acompañado de esa historia, a veces contada abiertamente, otras solo insinuada, pero siempre presente como advertencia. Alfonso desarrolló graves problemas de salud relacionados con el estrés crónico y el abuso de sustancias, diabetes, problemas cardíacos, hipertensión. Su cuerpo manifestaba físicamente el trauma psicológico de años bajo una presión implacable. Existen entrevistas de sus últimos años en las que se puede ver en su mirada una mezcla de arrepentimiento profundo y miedo residual, como si incluso décadas después no se sintiera completamente a salvo, como si aún esperara algún tipo de represalia final. Cuando Alfonso murió en 2021, su fallecimiento recibió una cobertura mínima en los medios. Algunos obituarios breves mencionaron su contribución al cine de ficheras, pero omitieron por completo las controversias. Andrés García, que aún estaba vivo en ese momento, no hizo ningún comentario público. Mantuvo el mismo silencio que había caracterizado toda su campaña de venganza. Porque para hombres como Andrés, la verdadera victoria no está en alardear el triunfo, sino en saber que el enemigo ha sido completamente neutralizado. Y lo que hace que esta historia sea relevante hoy no es solo el drama personal entre dos hombres, sino lo que revela sobre las estructuras de poder en la industria del entretenimiento. Lo que Andrés le hizo a Alfonso solo fue posible porque tenía acceso a una red de control que trascendía lo individual. Podía movilizar productores, distribuidores, abogados e incluso figuras de autoridad legal. Y esto no era exclusivo del México de los años 80. Las mismas estructuras existen hoy en Hollywood, en Bollywood, en todas las grandes industrias cinematográficas del mundo, donde el poder real no proviene del talento ni del éxito en taquilla, sino de las conexiones, de los secretos guardados, de los favores pendientes y cobrados. Alfonso Zayas fue un ejemplo brutal de lo que ocurre cuando alguien olvida esa realidad fundamental. Y aquí está lo que nadie te contó hasta ahora.
La parte de la historia que se mantuvo en absoluto secreto por todos los involucrados. La mujer en el centro de todo. La pareja de Andrés a la que Alfonso despreció, no desapareció solo por dinero o por miedo. Desapareció porque estaba embarazada, y existía una duda sobre la paternidad. Una duda que habría destruido no solo la imagen pública de Andrés, sino toda la mitología masculina que había construido alrededor de sí mismo. Esa fue la verdadera razón por la que la venganza fue tan absolutamente implacable. No se trataba solo de orgullo herido o de una humillación pública, sino de una amenaza existencial a la propia identidad de Andrés García como hombre dominante y controlador. La resolución de ese dilema incluyó pruebas de paternidad secretas, acuerdos de confidencialidad que involucraron no solo a la mujer, sino también a miembros de su familia, y pagos que se prolongaron durante años para garantizar un silencio absoluto. Lo más perturbador es que Alfonso nunca supo este aspecto de la historia. Fue destruido sin comprender del todo porque el castigo había sido tan desproporcionado frente a lo que él creía que había sido solo una indiscreción común en un mundo de excesos. Ese conocimiento incompleto probablemente intensificó su sufrimiento psicológico, porque los seres humanos necesitan narrativas coherentes para procesar el trauma, y Alfonso nunca tuvo acceso a la historia completa. Pasó sus últimos años intentando entender una ecuación a la que le faltaba la variable más importante. Existen documentos, registros hospitalarios y acuerdos legales que prueban esta parte de la historia, pero permanecen sellados bajo órdenes judiciales que no expiran, protecciones legales que sobreviven incluso a quienes pretendían proteger. Y si te preguntas cómo sé todo esto, la respuesta es simple. La información siempre termina filtrándose. Las personas mueren, los secretos salen a la luz en testamentos, los divorcios exponen acuerdos de confidencialidad, y siempre hay alguien dispuesto a hablar décadas después, cuando ya no hay nada que perder. El hijo en cuestión, si es que existe, sería hoy un adulto, viviendo completamente ajeno a esta historia o quizá conociendo solo una versión edulcorada que omite los detalles más sórdidos. Y esto nos devuelve a la pregunta central que atraviesa toda esta narrativa. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los hombres poderosos al controlar no solo sus propias vidas, sino también las de todos los que los rodean? ¿Cuántas personas vieron sus trayectorias alteradas de forma permanente por una sola noche de testosterona y ego? No estoy defendiendo a Alfonso. Lo que hizo es indefendible según cualquier código de ética o de respeto. Pero la desproporción de la respuesta revela algo mucho más oscuro sobre cómo funciona el poder cuando no existen contrapesos, cuando un hombre tiene los recursos suficientes para orquestar la destrucción total de otro y hacer que parezca una consecuencia natural, y no una venganza cuidadosamente calculada. Y la razón final por la que esta historia importa enormemente es que el patrón no murió con Alfonso Fallas. Sigue operando hoy, en formas ligeramente distintas pero fundamentalmente idénticas. Porque la estructura que permitió a Andrés García ejecutar su venganza con total impunidad aún existe. Sigue protegiendo a ciertos individuos mientras expone a otros, sigue decidiendo quién puede cometer errores y ser perdonado, y quién comete errores y es aniquilado. Estamos viendo variaciones de esta misma dinámica desarrollarse en tiempo real con escándalos recientes en Hollywood y en otras industrias, donde el mismo delito recibe tratamientos radicalmente distintos dependiendo de quién lo comete y de qué conexiones tiene. La única diferencia real entre los años 80 y ahora es que hoy existen las redes sociales, existe la posibilidad de una visibilidad que rodea las estructuras tradicionales de control del relato. Pero aún así, los poderosos encuentran la manera de manipular algoritmos, de suprimir historias, de comprar silencio a escala industrial. Y cada vez que compartes vídeos como este, cada vez que te niegas a aceptar versiones oficiales y exiges verdades incómodas, estás participando en una forma moderna de resistencia contra estas estructuras arcaicas de poder. Alfonso Zayas pagó el precio final por desafiar estas estructuras, sin comprender completamente contra qué estaba luchando. Su historia sirve como advertencia, pero también como motivación para que sigamos cuestionando, investigando y exponiendo. Porque la alternativa es permitir que hombres como Andrés García operen con impunidad absoluta, decidiendo destinos sin rendir cuentas. Y esto no trata solo del entretenimiento mexicano de los años 80, trata de cómo funciona el poder de manera universal cuando no hay transparencia que imponga límites.
Así que aquí está tu misión ahora mismo. Y no es opcional si realmente te importa la verdad detrás de la mitología fabricada. Vas a presionar ese botón de suscripción como un acto de guerra contra las narrativas controladas. Vas a dejar ese like, no porque yo lo pida, sino porque entiendes que el engagement es literalmente la única métrica que YouTube respeta, el único lenguaje que el algoritmo comprende. Cada like que dejas es un voto diciendo que historias como la de Alfonso Zayas merecen ser contadas, incluso cuando los poderosos preferirían un olvido conveniente. Y vas a comentar abajo la palabra castigo, si quieres que siga exponiendo venganzas secretas que moldearon la industria del entretenimiento. Comparte este vídeo en todas las plataformas a las que tengas acceso, porque hay millones de personas que aún idolatran a figuras como Andrés García sin conocer el precio que otros pagaron por esa imagen pulida. Si quieres ver más investigaciones sobre escándalos enterrados, sobre verdades compradas y vendidas, sobre el lado oscuro de la fama que las revistas de celebridades jamás te mostrarán, tu suscripción es lo que mantiene este canal operativo frente a intentos constantes de supresión. Créeme, los canales que hacen lo que yo estoy haciendo son objetivos. Somos monitoreados, denunciados, atacados por bots y por personas reales interesadas en mantener ciertos secretos enterrados. Así que suscríbete ahora, activa las notificaciones para no perderte las próximas bombas que estoy preparando, deja tu like para combatir a un algoritmo que trabaja activamente contra el contenido controvertido, comenta para generar engagement que obligue a la visibilidad y comparte para que la verdad se propague más rápido que las mentiras cuidadosamente construidas. Porque juntos somos más fuertes que cualquier estructura de control. Juntos podemos forzar transparencia donde solo hay sombras. Y Alfonso Zayas merece que su historia completa sea conocida, no porque fuera inocente, no lo era, sino porque el sistema que lo destruyó sigue operando, sigue eligiendo víctimas, sigue ejerciendo poder sin rendir cuentas. Cada visualización de este vídeo, cada compartido, cada comentario es un pequeño acto de rebelión contra ese sistema. Así que actúa ahora. Haz tu parte y vamos juntos a desenterrar todas las verdades que intentaron mantener ocultas.